Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas al espacio Milagros desde la Z. Hoy, jueves 7 de marzo del año 2019, yo soy Julio Cordero y esta noche, como cada jueves, tendremos en breve a don José Rigio. Pero yo quiero empezar el programa hoy saludando a una señora que todas las tardes aquí en la Z me da un tececito, un té, a veces de tila, a veces de jengibre. Así que doña Felicia García, muchísimas gracias por ser tan gentil conmigo y con nuestros invitados. Y un abrazo y un beso a su familia. Otro servicio público, por decirlo así. Bueno, servicio público no, esto es algo muy importante. Este domingo 10 de marzo, de 9 a 4 de la tarde, se va a celebrar en el Silver Club de la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Winston Arnott, número 58, en la Plaza Condesa de Santo Domingo. Es la Asamblea de Voces para el Cambio en Santo Domingo Oeste. El propósito de la Asamblea es definir la razón de ser de Voces para el Cambio, sus principios y reglas de funcionamiento, definir y aprobar la estructura organizativa del movimiento de modo que se alcance la mayor incidencia sectorial y territorial, elegir los principales cargos y las funciones que desempeñarían cada una de las personas elegidas, diseñar un plan de acción para el cambio de rumbo de Santo Domingo Oeste. Repito, eso es este domingo 10 de marzo de 9 a 4 de la tarde en el Silver Club, avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Winston Arnott, número 58, Plaza Condesa, Santo Domingo. Y así, ahora sí vamos a entrar en materia, informando que el petróleo subió unos centavitos y cerró a 56,40. Casi $1 más que en relación a lo que cerró el viernes pasado. Y vamos a ver qué decisión toma el gobierno dominicano mañana. La gasolina como producto terminado, es decir, destilado, cerró a 1,79 por galón. El oro 1.283,70 se aleja de los 1.300 que estuvo durante unos días. Y el petróleo Brent de referencia en Europa cierra a 65,99, exactamente igual que ayer, $65,99 el barril de petróleo. A principio de semana yo mencioné aquí que UNICEF estaba dando alertas por el auge que ha venido sufriendo el sarampión y decía cuáles eran los 10 países que tenían la mayor cantidad de casos. Pues UNICEF sigue preocupada, esa marea no ha bajado y ojalá que empecemos aquí a tomar cartas en el asunto. UNICEF está llamando a vacunar a la población contra el sarampión y ojalá que algún especialista nos hiciera saber cuál es la situación. Llegó don José Rijo, nuestro queridísimo dueño de los jueves. Don José, bienvenido. Muy buenas noches, Julio Cordero. Un abrazo y ningún dueño. Yo lo que simplemente El aquí soy dueño, un obrero, eso es un un obrero decir, de la es un democracia. decir. Tú sabes que justamente cuando tú entraste iba yo a decir que cada jueves tú nos demuestras que por la ejecución presupuestaria, que este es un gobierno que va a la deriva. Pero la actuación de la Procuraduría y del Procurador, y digo Procuraduría porque ayer fue otro ingrediente nuevo, no solamente que está a la deriva, sino que está lleno de amateurs. ¿Tú Ahora crees? me ¿Tú informa, crees que son amateurs? pero me informa Diario Libre que la solicitud de interceptación del teléfono de Miriam Germán fue una solicitud de emergencia, porque iban a hacer una fechoría, iban a vender droga, según el señor que se presentó ayer, Bolívar, no sé qué cosa. Pero lo grande es, dice Diario Libre,
que para la fecha de la solicitud, fíjate por qué yo digo que son amateurs, para la fecha en que el procurador adjunto, no sé cómo se llama, Bolívar Sánchez, pide al juez que le permita pinchar el teléfono de esta señora, ya el que se supone que es la razón, Richard Miguel Clos o Richard Molina Ovalles, estaba muerto. Mira, uno lo que ha podido presenciar es la complicidad que hay desde el Poder Ejecutivo para destruir y construir mi justicia como mi Congreso. Claro. Nadie me va a decir a mí que la lectura que hizo un subalterno del presidente de la República, como es el Procurador General de la República, delante de su jefe, él no lo iba a conocer previamente. Es decir, que para mí eso no fue una iniciativa propia de desconocimiento del resto de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son del Partido de la Liberación Dominicana y que quieren seguir imponiendo una dictadura constitucional en este país. Sobre todo a costa de la institucionalidad. No, el rompimiento total de todo el orden institucional, porque el reglamento que se creó, aprobado el 4 de febrero para las evaluaciones ya de los candidatos ya, es muy claro, es decir, no pueden recibirse asuntos anónimos, tienen que entregarlo 7 días antes a la persona a la cual se le está haciendo alguna objeción. Es decir, es la violación permanente al orden institucional de República Dominicana. Yo vengo muy positivo, ¿no? con el cambio, yo vengo muy positivo con el espíritu que se está creando y generando en el país y en el exterior, para que a partir del 2020 en la República Dominicana se inicie una nueva institucionalidad democrática, ¿no? Y quiero celebrar en estos minutos, antes de entrar en los números, materia, ¿no? Sí. Celebrar el gran encuentro de la sociedad civil, del liderazgo comunitario, profesional, de taxistas, de asociaciones de policía, de líderes comunitarios, de profesionales, de artistas, ¿no? Que se dieron cita en Nueva York para conformar la coalición democrática. Un equipo extraordinario que dejó definido un triunvirato para la conducción y ejecución de los programas de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Tengo que reconocer los aportes de Wilma Tamayo, ¿no? Una paralegal que trabaja en la Universidad de Fordham, una gran líder comunitaria que proviene de Marcha Verde, ¿no? Un profesor emérito en Nueva York, un hombre como Marino Mejía, y un activista político comprometido, coordinador del Movimiento Independiente Rescate Democrático MIRD, don Aris Guevara, ¿no? Igualmente a una señora Natividad Cruz que hizo la invocación, que realmente le impregnó ese espíritu de presencia, de que cuando el de arriba quiere, los de abajo se ponen a querer, ¿no? Cuando Dios quiere, ilumina, empuja. Y eso fue lo que se dio ese día. También tengo que reconocer la declaración de principio que hizo la licenciada Sara Machado, ¿no? Y el gran público presente y la juramentación que hizo nuestra compañera y amiga Altagracia Salazar, una voz alta de periodismo dominicano. Ella fue la que tuvo la responsabilidad a nombre de la Coalición Democrática de hacer el juramento. Y el entusiasmo que hay es bastante elevado en Nueva York para desde allá crear lo que nosotros decíamos,
de que las remesas no fueran solamente las financieras, sino que desde Nueva York vinieran las remesas de la esperanza, la remesa de la no complicidad, la remesa del que espera que el país vivan como ellos viven allá, con agua potable, con seguridad, con seguro de salud, con educación de calidad, con oportunidad para los jóvenes, y que esas remesas vengan cargadas de esperanza para los dominicanos, porque ahí la definición puede estar en los dominicanos en el exterior, tanto por su aporte económico que hacen, que pueden influir, más de 7.000 millones de dólares, que pueden influir directamente en las personas que las reciben aquí, para que entiendan que a medida que aquí hay más robo, más corrupción, ellos tienen que hay menor valor del peso, y ellos entonces tienen que hacer mayor trabajo allá, coger más frío para mandarle más dinero a sus familiares aquí, y que para que eso pueda ser de doble vía hay una necesidad de que aquí haya un cambio, y ese cambio se va a dar a partir del año 2020. Yo tengo seguridad de eso, se respira en la población el cansancio, el hartazgo de esta realidad de control absoluto de todos los poderes del Estado. Yo creo que lo que pasó esta semana en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el posterior rueda de prensa de ayer contribuye indudable a eso que tú estás diciendo de un... Y a incentivar la corrupción, es decir, la gente se indignarse más por la falta de construcción de una justicia independiente. Antes de irnos a la pausa, te quiero decir, está en el portal, invito a nuestros oyentes a que lo lean, el portal de la Z101, z101digital.com. La Junta Central Electoral dice, no ha recibido denuncias de Richard Miguel Clos Ovalles y O Molina Ovalle. Es decir, lo que dijo el procurador de que este señor tenía doble tarjeta de cédula de identidad y electoral. No, oficialmente no le han dicho a la Junta, investígueme qué pasó. O sea, fíjate, porque ellos dijeron que son amateurs, porque es que no saben cómo que era para hacerle daño a la magistrada Miriam Germán, que fue la que dijo que le pedía una mujer que el año pasado, pero que el año pasado el presidente la condecoró como la honestidad del accionar jurídico de este país. Óyeme, y esa carta que leí del 2017, entonces, ¿cómo era posible que se conociera antes ese supuesto anónimo y no se le dijera al presidente para que no la valorara como la valoró en el 2018? Justamente ahora, hace un año, digo mañana, ya es el Día Internacional. Sí. Bueno, hacemos la pausa y venimos con más información, análisis y ahora con números. Sí. Milagros desde la Z. Don José. Bueno, estamos al segundo mes, ya pasó febrero, ¿no? Cerró el 18. Cerró. No, yo no he encontrado todavía el cierre del 2018. No lo han publicado. ¿Hay un plazo legal? Bueno, antes del 1 de marzo, el ministro de Hacienda debió de haber remitido a la Cámara de Cuentas el estado de recaudación e inversión de las rentas. Y no lo mandó. Que es el cierre contable que debe preparar la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, revisado por la Contraloría y enviado por el ministro de Hacienda a Cámara de Cuentas. No sé, tengo entendido que se preparó, pero yo no lo he conseguido, ¿no? Y no sé si se cumplió con la ley de enviarlo a la Cámara de Cuentas antes del 1 de marzo, ¿no? A lo mejor los amigos de la Cámara de Cuentas nos podrían llamar e informarnos, porque ellos nos dan seguimiento. Eso normalmente no es público. Es un documento que debe ser publicado inmediatamente, porque ese es el cierre contable del año, ¿no? Y estaba entrando en la Dirección de Contabilidad Gubernamental, buscando el ERIR, porque así es que se dice, ERIR, E-R-I-R, ERIR, casi herido, como el morido, ¿verdad? El famoso morido, sí. Sí. Pues fíjate que, no pudimos analizar el discurso que dio el presidente de la República el pasado 27 de febrero, porque
justamente salí del país en ese momento. Ah, ¿verdad? Claro. Y no pudimos Claro. analizarlo, pero eso, la misma repetición, el mismo inflar la cifra, engañosas, manipuladas, para la creación de una sensación de ilusión de desarrollo, ¿no? Pero sí es bueno decirle que los aumentos que dijo el presidente, no hay dinero en el presupuesto para eso. Los aumentos de la policía. No, el aumento al salario que él dijo que iba a aumentar de 5.117 el salario mínimo a 10.000 pesos. Ajá. Y lo que recibían pensiones de 5.117 a 8.000 pesos. Y los que estaban por encima de 10 hasta 20, un 10%. Y por encima de 20 hasta 30, un 5%. Esos incrementos salariales no están presupuestados. No hay dinero para cubrir esos aumentos. O sea, eso fue un as debajo de la manga. Sí, eso es por decir. Eso no es verdad. Es más, para las pensiones que cobran en Hacienda, que es donde está el grueso de las pensiones, solamente entre el 2018 y el 2019 hay un incremento de 41 millones de pesos. Wow. 41 millones de pesos de más de 15.000 millones que se 41 pagan millones de pesos en el año entero. en el año entero, para el año entero. Es decir, que no hay manera de cubrir. Por ahí no es. Es decir, no. Y yo andaba buscando alguna. Bueno, oí al ministro, vi unas declaraciones del ministro de Hacienda, que dijo que eso se iba a conseguir con un dinero extraordinario que iba a ingresar. Es decir, un dinero que no está contemplado en el presupuesto y que supuestamente va a ingresar para cubrir ese incremento, posiblemente a partir de abril. ¿Qué es? ¿Un bono? ¿Préstamo? No, un ingreso no contemplado, es decir, algunas ventas de acciones de algún negocio, alguna... Es decir, pero esos ingresos no existen, así que lo que están esperando, yo escribía un Twitter hoy y yo decía, bueno, hay algunas empleados públicos, que esperan el aumento, ¿no? Personas anónimas, porque ahora la palabrita clave es lo de anónimas, ¿no? Personas anónimas que me han pedido que los 10.000 pesos para cuándo, ¿no? Como la canción de Jennifer Lopez. De Jennifer Lopez. Pero nada, en los primeros 2 meses el gobierno... Pero espérate, José, espérate. Eso es muy grave. O sea, ¿cómo puede ser que nos sigamos manejando después de haber gastado tanto dinero? Yo me acuerdo cuando yo fui funcionario desde el 2000 al 2004, que me martillaron los 4 años del CIGEF, que no sé qué, que el de vengado. Todo eso es teoría. Todo eso es teoría. La práctica te indica a ti que el presupuesto es una caja chica para tratar de mantener el clientelismo político en la República Dominicana. Para darte algunos datos de eso que yo llamo clientelismo, ¿no? De lo que ha pasado en los primeros 2 meses, para luego entrar a lo macro. Ahora te voy a dar algunos detalles antes de la siguiente pausa. Por ejemplo, el despacho de la primera dama recibió recursos de enero a febrero en 2 meses, el equivalente a lo que recibieron 132 juntas de distritos municipales. Es decir, una oficina recibió el equivalente... ¿Cuál oficina? El despacho de la primera dama. El despacho de la primera dama recibió el equivalente a lo que le mandaron de transferencia a 132 juntas de distritos municipales. Eso una orientación clientelar totalmente. Es que, óyeme, las juntas de distrito se supone, son los ayuntamientos, son las alcaldías, ¿verdad? El director, municipal. Los directores, yo no sé cómo se manejan, recibiendo 40.000 pesos, 50.000 pesos mensual. Porque ¿qué se le puede brindar a una comunidad con 40 o 50.000 pesos? Que no sea el pago de los barrenderos o de los empleados oficiales. Una tristeza. ¿No? Es decir, que estamos, por ejemplo, en publicidad y propaganda, lleva un promedio en los 2 meses de 11 millones de pesos diarios el gobierno, en enero y febrero. ¿Qué es lo que anuncia? Con la dificultad que hay financiera, porque el gobierno tiene una dificultad financiera y la vamos a explicar.
En combustible y lubricante, 7 millones de pesos diarios se gasta el gobierno. Se gastó el gobierno en enero y febrero. 7 millones de pesos diarios. Y en viáticos fuera del país, 4 millones de pesos diarios. En 2 meses. En 59 días, viejo. En 59 días, el gobierno ha gastado 779 millones de pesos en compra de automóviles y jipetas. Increíble. 779 millones de pesos en 59 días. ¿No? Bueno, eso en la compra de... Ratifica lo que ha dicho el Foro Económico Mundial de que República Dominicana del despilfarro. El despilfarro. No, del BID. Y el BID, sí, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen que gastamos el 3.8% del PIB en despilfarro, ¿no? En organización de eventos y festividades, 124 millones de pesos. Francachela. Sí. 124 millones en 59 días. En 59 días. Son más de 2 millones de pesos diarios. ¿Cuántas aulas se van ahí? ¿Cuántas aulas se Óyeme, van ahí? pero no solamente eso, que cuando tú lo comparas en equipos médicos y de laboratorio, se han gastado en los 2 meses 455 mil pesos. Wow. 400. Ahí está la verdadera intención del gobierno. La prioridad, ¿de dónde está? La prioridad. Y en instrumental médico, una cosa son los equipos y otra el instrumental médico y de laboratorio. Hilo. Se han gastado curita 19 mil pesos en 2 meses, se han invertido. 19 mil pesos. Ante los ojos de Dios. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros vamos a seguir permitiendo que nuestros chelitos el gobierno lo utilice única y exclusivamente en lo que es de interés para la promoción de su ilusión de desarrollo? Porque la salud no me la acercan, ¿no? Pero en mejora de tierra y terreno no se registra 0 pesos. Es decir, en 2 meses no se registra la inversión de ni un peso en mejora de tierra y terreno para el cultivo, para el sector agropecuario, ¿no? Y en maquinaria y equipo agropecuario nada más se han gastado 112 mil pesos. Mientras en jipeta y eso se han gastado 779 millones de pesos. En maquinaria y equipo agropecuario solamente 112 mil pesos. Yo no sé qué se compra con 112 mil pesos. No, obviamente, pero dijo Omar Benítez el lunes pasado que él estaba comprando tractores por 800 y pico de millones de pesos. Pero ¿de dónde eso no se está registrando como equipo agropecuario. Tenemos que hacer una pausa. O a lo mejor lo sacan de la presidencia. Sí, porque en la presidencia está el Ministerio de Salud, el de Educación, el de Agricultura, porque la visita sorpresa y todo no pertenecen al Ministerio de Agricultura. Estamos ante el culto al personalismo profundo de un hombre que se ha constituido en yo soy el que puedo gobernar este país. Y tú mencionaste el discurso y después de la pausa te quiero contar una investigación que yo hice. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, continuamos con este jueves especial donde tratamos de darle a la población las informaciones objetivas y correctas de cómo se manejan los chelitos que nosotros pagamos de impuestos. Nuestro amigo Julio Cordero quería hacer una opinión sobre el discurso, que decía de una pequeña investigación que se hizo. El presidente empezó a alabar sus logros en materia de seguridad y dijo, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Y dijo, Inside Crime y el Observatorio de Seguridad. Yo me puse a investigar. El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, con una inversión del PNUD, se nutre de las oficinas, la Policía Nacional, la Procuraduría, CONANI, ¿cómo se llama? Donde llevan los heridos, los que hacen las autopsias, ese tipo de cosas. Sí, o sea, el INASIF. El INASIF. Lo que está diciendo el presidente es el presidente que lo dice. Claro. Que cuando me dicen que bajó de 24% de homicidio por cada 100,000 habitantes a 10.4, es el propio gobierno. Y Inside Crime es una fundación de periodistas que analizan los datos.
no hacen mediciones. Y cuando publican en la República Dominicana, dice, bueno, el observatorio dice que es 10.4. Sin embargo, de lo que más se queja la población es de la inseguridad. Porque es que la victimización no es un concepto manejado por el presidente de la República. Porque tú tienes una cantidad de robos, asaltos, que es lo que provoca más inseguridad en la ciudadanía, ¿no? Es el que te roben un celular, que te roben tu computadora, el que te roben los espejos retrovisores, una cantidad que te vuelve paranoico en esta ciudad vivir. Pero además, José, mientras el gobierno pretenda hacernos creer que la seguridad ciudadana es una cosa de percepción, no vamos a encontrar. Pero nada más hay que saber lo que, mientras él hablaba, qué pasaba en la pradera. En las praderas, las 35 personas lo asaltaron ese mismo día, ¿no? Mataron a uno de su escolta, creo, también. Es decir, es que no hay un sistema de seguridad pública en la República Dominicana. Pero volviendo a lo nuestro entonces, en los primeros 2 meses el gobierno ha tenido un déficit de 10.500 millones de pesos. En 59 días. En 59 días. Un déficit de 10.500 millones de pesos. Eso es producto, tuvo ingresos por 94.400 millones. ¿Tú me puedes decir, en relación con el año pasado, los ingresos? Van bien. O sea, tan comparable. Okay. Tan comparable. Pero fíjate que lo que nosotros queremos destacar es que el gobierno no es capaz, ni siquiera en los dos primeros meses del año, ajustar sus gastos para no tener déficit. En el mes de enero el déficit fue de 23.000 millones de pesos, ¿no? Y en el mes de febrero, sumado los dos, baja a 10.500 millones de pesos. O sea, en febrero hubo un superávit. No. Pero tú no me dices que en los 2 meses son 10.000. Sí, pero no es que hubo un superávit. Es decir, cuando... Desmenúzame eso. El déficit en el mes de enero, el déficit fue de 23.993 millones de pesos. Y en el mes de febrero tuvo un superávit de 13.500 millones de pesos. Pero en los 2 meses te da un déficit de 10.500 millones. A eso yo me refería cuando dije lo del superávit. De 10.500 millones de pesos. Ahora, cuando uno analiza los gastos, ¿no? De los 104.000, digamos 105.000 millones de pesos, para redondear, ¿no? El total de gastos fueron 105.000 millones de pesos. 89.000 millones fueron de gasto corriente y 16.000 millones fueron de gasto de capital. Es decir, que en estos 2 meses la proporción fue 85-15. Un 85% de gasto corriente y un 15% de gasto de capital. Dentro de los gastos corrientes, el 80% fue en 3 gastos: remuneraciones de empleados, transferencia corriente, donde van muchas remuneraciones de empleados, y pago de intereses. O sea, esto es una agencia de empleo. Única. El Estado es una agencia de empleo. Así es. Así no avanzamos mucho, ¿no? En total de intereses, en cuanto a los intereses, alcanzó un monto de 20.589 millones de pesos. Esos fueron los intereses de vengado. Y representaron el 24% de los impuestos. Es decir, que de enero a febrero, de cada 100 pesos que pagamos de impuestos, 24 pesos tendrían que haberse dedicado solo a pago de intereses de la deuda. 24%. Ahora, de esos 20.589 millones de pesos de intereses que se vencieron al 28 de febrero, solamente se pudieron pagar 15.000
773 millones de pesos. ¿Y dónde está la diferencia? Es decir que nada más se pudo pagar el 77%. No se pudo cubrir la totalidad de los intereses en el mes de febrero, entre enero y febrero. Por eso es que hay un superávit. No es por una buena gestión. No, es que ahí lo que se produce es lo que nosotros llamamos la acumulación de la deuda flotante, que se va acumulando. La deuda flotante representó 20.000 millones de pesos. Es decir, de gastos de vengado que no fueron pagados. Claro, te pueden pagar en los próximos días, ¿no? Pero eso se va acumulando y en lugar de disminuir, crece esa deuda flotante. Ahora, los intereses, para cubrirse eso, para cubrir esos 15.773 millones de pesos que se pagaron, ¿tú sabes con qué se pagaron? El 62%, 9.861 millones de pesos fue con bono. Es decir, que para poder pagar unos 15.000, vamos a redondear, 16.000 millones de pesos de intereses, para poderlo pagar, hubo que utilizar 10.000 millones de pesos de bono, de nueva deuda. Nos endeudamos para pagar intereses. Eso no es lo que pasó capital. en los 2 primeros meses. Es decir, tenía que cubrir 16.000 y para cubrir esos 16.000 tuve que utilizar 10.000 millones de pesos de emisión de bono. Y nos seguimos endeudando. No, en cuanto al endeudamiento, a desembolso, en los primeros 2 meses el gobierno recibió un total de 44.200 millones de pesos de endeudamiento, desembolso de fuente financiera. 44.000. 44.000 en 59 días. En 59 días. Ahora, el 96% de eso fue solo de emisión de bonos internos, porque no hubo otro financiamiento. Es decir, que se colocaron bonos a través de subasta en el Ministerio de Hacienda en el mes de enero y febrero, equivalente a 42.282 millones de pesos. Y eso representó el 96% del financiamiento que el gobierno obtuvo en los 2 primeros meses. 800 millones de dólares. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué ha pasado con la acción de inconstitucionalidad de la ley de la emisión de esos bonos que hizo el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, el doctor Eulalio Santaella, Federico Lalane José y otros, ¿no? Porque ellos elevaron una instancia ante el Tribunal Constitucional de la acción directa de inconstitucionalidad de esa ley y le notificaron al presidente y a 7 funcionarios del área de la administración financiera del Estado de que se abstuvieran de hacer emisiones de bono hasta tanto el Tribunal Constitucional no fallara. Y no ha fallado. Y no ha fallado aún, pero ya el gobierno ha colocado 42.282 millones de pesos en bonos, basado en esa ley. Lo que sí me tiene preocupado es que el gobierno, de unos 173.000 millones de pesos que iba a colocar en bonos soberanos, todavía no lo ha hecho. No han dicho nada de colocación de bonos internacionales. Y eso es un nivel de un financiamiento muy importante para poder cubrir el déficit, el pago de la deuda y de intereses durante este año. Entonces no sabemos por qué razón este año el gobierno no ha sido diligente en la colocación de bonos. Todo el mundo recordará que el año pasado, a principios de febrero, ya habían colocado, inclusive con mucho, porque se colocaron 400 millones de dólares en pesos dominicanos en la bolsa, en el mercado de valores internacional, lo cual fue un gran logro porque por primera vez se colocan bonos dominicanos en pesos, Sí. ¿no? Pero este año no ha habido nada. ¿Y nuestra capacidad de endeudamiento? Bueno,
de acuerdo a cómo va la deuda nuestra, que ya se encarama, de acuerdo a datos oficiales con un arreglo de datos no contemplados, que para nosotros se sitúa en el 54% del Producto Interno Bruto. Sí. Para el gobierno es el 51%. Y para algunos economistas, otros economistas, es el 60% del Producto Interno Bruto. El asunto es que el año pasado, si sumamos los pagos que se hicieron de intereses de la deuda del sector público no financiero y los intereses que tuvo que cubrir el Banco Central con los tenedores de certificado, ¿no? Eso equivalió al 32% de los impuestos. Es decir, que de cada 100 pesos que pagamos de impuestos el año pasado, los intereses consolidados del sector financiero y del no financiero, consolidado, representó 32 pesos. El promedio de los países igual que nosotros es de 7,5. Wow. Bueno, vamos a una pausa. Damos cuenta. Hacemos una pausa. Milagros desde la Z. Don José, ¿qué más datos usted nos tiene? No, bien, mira. Porque el Festival de Endeudamiento acaban de denunciar $300 millones para desastres. Mira, en la ley de presupuesto que se aprobó para el año 2019, en el artículo 56, se autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a concertar un préstamo hasta $300 millones, que es para prevención de desastres naturales. La presidencia tiene unos 400 millones de pesos. Estamos hablando de 300 millones de dólares. Sí. Sí, dólares. Y ese préstamo es un préstamo de reserva. Es decir, si en la temporada ciclónica vienen desastres naturales, ese dinero ya está aprobado, ¿no? Y puede ser desembolsado rápidamente para hacer atención a eso. Ese no es un dinero de disponibilidad para gasto, no está sujeto a que haya un desastre natural. Si no hay un desastre, ese dinero no se toca. Pero eso y cada año se puede ir renovando, es decir, se aprueba porque tiene que quedar para los organismos internacionales, en este caso creo que es el BID, tiene que estar la constancia de la garantía soberana, que es la aprobación del Congreso. Entonces, en este caso, se actuó correctamente en cuanto a lo que cumplimiento de la ley de presupuesto. Sí, la ley ordena que se podría buscar ese dinero y se consiguió. Ahora, si ese dinero es desembolsado automáticamente, ingresa al Banco Central, queda como parte de la manipulación de las grandes reservas. Si ingresa al Banco Central sin que haya desastre... Está en la reserva bruta del Banco Central. Pero ¿y el BID se va a prestar a eso? Bueno, eso es lo que parece ser que se está dando. Y se está utilizando porque a final de mes... uno como otro. Porque a final del mes de diciembre ingresaron unos 16,000 millones de pesos que no sabemos, de un financiamiento que no estaba contemplado. Y fueron precisamente parte de 300 millones que lo habíamos analizado. El ministro de Hacienda ahora, que viene uno extraordinario. Bueno, eso no sabemos porque el financiamiento no tiene que ver con los ingresos. Lo que sí es que el gobierno tiene grandes dificultades para manejar la finanza. Un amigo decía que el gobierno está quebrado, ¿no? Sí. Pero los gobiernos no quiebran. Es decir, siempre los gobiernos tienen la posibilidad de hacer recaudaciones y mejorar sus gastos. El problema es que el gobierno no quiere mejorar los gastos. Y ese es el gran tranque en cuanto pero hay una institución que a mí me ha sorprendido su nivel de gasto, ¿no? Porque el total general, digamos que el total general de gasto ha sido de un 14%. El promedio. El total general de gasto fue de un 14%. Sí.
el 80% de los programas están por debajo de lo que le corresponde, están por debajo del 50% de lo que le corresponde realmente. Le correspondería alrededor de un 17%, porque 2 meses, 2 entre 12 da un sexto, y eso es punto 16,66666, ¿no? Es decir, un 17%. Y nada más tienen en ejecución programas de un 11, un 8, algunos de 0%. Entonces, lo que me llamó la atención es que la Procuraduría General de la República tiene una ejecución de un 38%. Y yo dije, más del doble. ¿Cómo es posible que la Procuraduría General de la República ya haya ejecutado el 38% de su presupuesto? La Procuraduría tiene un presupuesto de 8.172 millones de pesos. Y al 28 de febrero había gastado 3.070 millones de pesos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde es que se ha gastado tanto dinero? ¿Y dónde es? ¿No? Entonces, en la coordinación y funcionamiento del sistema penitenciario dominicano. Eso tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos y tiene una ejecución de 2.215 millones de pesos. En 2 meses. En 2 meses. Entonces, yo dije, pero eso no puede ser. Entonces, comencé a tratar de buscar un poquito más. A husmear. En obras, la Procuraduría tiene un presupuesto de 1.639 millones de pesos y tiene una ejecución de 1.639 millones de pesos. Es decir, Se agotó. en 2 meses la Procuraduría ha ejecutado el 100% de lo que tenía en obras. Y entonces yo me gustaría si los amigos, por ejemplo, de la Nueva Victoria, que tiene un presupuesto de 999.7 millones, Procurador, ya ejecutaron los 999.7 millones. Procurador, esto no es anónimo. Este es José Rijo y Julio Cordero. ¿No? Es decir, para la construcción de la cárcel Nueva Victoria, ya hay una ejecución del total de lo que se dijo que se iba a ejecutar en 2 meses. ¿Y en qué estado está? Por eso no me gustaría saber la gente de la Victoria, donde se está construyendo la Nueva Victoria. O, por ejemplo, de la ampliación del centro de Puerto Plata, de correccional de Puerto Plata, que dice que se iba a invertir 20 millones y ya se invirtieron los 20 millones en 2 meses. Algo extraño ante la falta de ejecución de obras de eficiencia, ¿no? Es decir, en 2 meses no puedo entender que, por ejemplo, la construcción del hospital penitenciario de la Nueva Victoria, que no se ha hecho, ya tenga una ejecución de 131 millones de pesos. Y no está terminado. No, que yo sepa, no está hecho, ¿no? En Dajabón hay 10 millones de pesos invertidos ya en 2 meses en de Dajabón, en la ampliación del centro de Dajabón. Entonces para mí que ellos tienen ese dinero y dicen que lo gastaron, pero no lo han gastado. Porque no hay. Es decir, a mí me gustaría saber. Ojalá alguien de Dajabón nos pueda decir si en estos 2 meses se ha trabajado en la ampliación de la cárcel de Dajabón. ¿Tú quieres que llamemos al diputado de Dajabón? O de Elías Piña, o de San Cristóbal. Najayo Hombre me dice que se ha gastado 27.8 millones de pesos. Y en Najayo Mujeres, 16.2 millones de pesos. Y en la ampliación de Puerto Plata, 20 millones. Y en la ampliación de Najayo San Cristobalense, de San Cristóbal, 81.4 millones de pesos que se han ejecutado, ¿no? Entonces, estos datos, pues, que están registrados en el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado, lo que es el CIGEF, no sé qué tan cierto. Mañana voy a llamar al diputado de Dajabón, Darío Zapata. Dime, ¿cuál es el numerito? El de Dajabón son 10.2 millones de pesos, ¿no? En la ampliación de la CCR de Dajabón, ¿no? Ok. 10.2. El mayor gasto es la construcción de la Nueva Victoria, que yo tenía entendido como que eso estaba en plano, a lo mejor haciendo zapata, porque yo lo que vi fue ¿Cuánto van? 999.7 millones, el total de lo presupuestado. 900 millones de pesos. 1.000.
999.7 millones. Sí, 1.000 millones de Mil pesos. millones de pesos. Presupuestado y ya ejecutado y ya pagado. Porque no solamente está devengado, está pagado. Es decir, la persona que hizo esa cosa ya le Ya le pagaron. pagaron. Eso es lo que dice el sistema. No hay ninguna razón No. entonces para que se detenga la obra No. para que no se ejecute, No, ya no, está pagado. ya están pagados. ¿Y cómo se pagó por adelantado una obra que no se ha ejecutado? La contabilidad creativa del PLD es fuera de serie. Óyeme, realmente, porque cuando uno ve en remuneraciones y contribuciones de empleados, bueno, ahí se ha pagado el 17%. Pero yo insisto, aquí hay José y yo estamos cuestionando esta ejecutoria, pero no nos valemos de un anónimo, no. Estos son datos que están en el portal En del el IGEPRES, sistema, en el sistema. Son datos públicos. Público. Uno lo está usando haciendo uso de la facultad de ciudadano Claro. y tenemos derecho a preguntar. No, y así como decimos eso, bueno, decimos también que el 40.7% del total de gasto durante enero-febrero fue para servicios sociales. Mira, me está escribiendo un técnico. Lo que pasa es que lo devengado de la vigencia anterior es pagado con el presupuesto de este año. Esos devengados a diciembre consumen el presupuesto del 2019. Eso sí es una violación. Pues claro. Y esos valores generan un déficit porque se presupuesta con lo que se planea y no se suma a lo comprometido, que se convierte en devengado y luego pagado. Eso es lo que me está diciendo. Lo que yo entiendo es Que lo eso se ejecutó en el 2019, en el 2018 no, y se está pagando con el 2019. y se está pagando con el 2019. Eso sí es una violación. Pero total, porque eso, ahora ¿con qué se va a ejecutar el resto? No, entonces, ¿en qué se basó ese presupuesto? Fue una falsedad el presupuesto del 2019. Otra más. ¿No? Otra de las tantas que es, y Sí. como siempre hemos dicho, que la ley de presupuesto es una falsa, es un engaño, y veremos a final de año la modificación con el famoso complementario ilegal inexistente de... Pero quiero decir también que del total de gasto, el 40.7% correspondió a servicios sociales. El Ahora, 40, o sea, el 40%. clientelismo. No, servicios ¿Servicios sociales? sociales. ¿Qué hay servicios sociales? Bueno, educación, fundamentalmente. No, está bien. ¿No? Que fue el 57%. En educación se invirtieron 27.500 millones de pesos. En salud, 9.122 millones. En protección social, que eso está Comer el Primero, Solidaridad, Bono Luz, Bono Gas, unos 8.641 millones de pesos. En vivienda y servicio comunitario, 2.123 millones de pesos. Y en actividades deportivas, 638.4 millones. Digo, deportivas, recreativas, culturales y religiosas, ¿no? Ahora, en vivienda, ¿tú sabes cuánto ha invertido el gobierno en 2 meses? 56 millones de pesos. 56 millones de pesos. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que gastó el gobierno en enero y febrero, invirtió en vivienda 10 cheles, 10 centavos. Ese es el equivalente. Habiendo un déficit No, habitacional. que se ha demostrado en la investigación que se necesita el 1% del Producto Interno Bruto durante 10 años para que pueda salvarse el déficit cualitativo y cuantitativo habitacional, de acuerdo a Oxfam y el estudio que hizo Casa Ya y un grupo de organizaciones comunitarias que trabajan Habitat, que trabajan Por cierto, estábamos llamando a Rosa Cañete para que nos explique su último trabajo. Doña Milagro estaba muy interesada en que Rosa viniera aquí. Sí, pues nada, el gobierno, importante decir, ¿no?, que del gasto de capital hubo 6.500 millones de transferencia de capital y el 30% de eso, casi 2.000 millones de pesos, fue para la sede EEE y Punta Catalina. Es decir, que se le enviaron, ya lleva una ejecución por encima del 30% en los 2 primeros meses, lo que le corresponde a Punta Catalina.
Wow. Es decir, que va rápido el desembolso para Punta Catalina. Quieren salir quiere ese otro tollo que tiene el gobierno ahí que no sabe cómo manejar. ¿No? Bueno, el enviar casi 2.000 millones de pesos para Punta Catalina en los 2 primeros meses, con la dificultad financiera que tuvo el gobierno en los 2 primeros meses, indica que es una prioridad, ¿no? Sí, claro. Es una prioridad. Siempre lo ha sido. Y se sigue invirtiendo en Punta Catalina cuando se dijo que ya se había terminado. Y que sé que iba a vender, que el no, y no solamente eso, sino que por que cada ya lo día que prenden pasara iba a haber se constituía una deuda que no se ha pagado por no entrega. Es decir, en diciembre, por cada día se iba a poner es bueno que con Toñito Almonte se haga la actualización de esos datos, ¿no? El miércoles que viene. Sí. Bueno, en definitiva tenemos un gobierno que coge prestado para pagar intereses, no invierte en salud y prefiere el clientelismo político. Y no político. se atreve a ajustarse el cinturón. Que peor. No querrá dejar todo donde no habrá cinturón. Es para el 2020. Buenas noches. Gracias. Milagros desde la Z.